Buenas tardes, mi nombre es María Valentina Velandia y el día de hoy expondré acerca de trámites de correspondencia. Primera pregunta, ¿qué es unidad de correspondencia? Una unidad de correspondencia es una oficina o departamento donde se reciben, clasifican, radican y registran comunicados de una organización para jefes o funcionarios. Segunda pregunta, ¿cuál es la función de la unidad de correspondencia? La función de la unidad de correspondencia es controlar, organizar, conservar, seleccionar, organizar y distribuir las correspondencias que contienen información relevante al negocio o servicio que éstas proveen. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los servicios de la unidad de correspondencia? Los servicios de la unidad de correspondencia son la recepción de correspondencia, la distribución de la comunicación de correspondencia y la erradicación de la correspondencia. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre archivo y unidad de correspondencia? La diferencia es que archivo es un conjunto de documentos acumulados en un proceso natural por el cual la persona, es decir, la institución pública o privada, utiliza en el transcurso de su gestión. Por otro lado, correspondencia se refiere a las comunicaciones de carácter privado que llegan a entidades y que no generan trámites para las instituciones. Quinta pregunta. ¿Por qué las instituciones deben implementar la unidad de correspondencia? Las instituciones deben implementarla ya que la unidad de correspondencia permite que las comunicaciones internas y externas se lleven a cabo de manera efectiva y oportuna, además de que éstas protegen la confidencialidad. Sexta pregunta. ¿Qué es la estructura orgánico-funcional? La estructura orgánico-funcional de una empresa es el conjunto de dependencias y funciones las cuales cumplen el propósitos institucionales en términos de efectividad para la prestación de servicios por parte de las entidades, logrando así satisfacer sus necesidades. Un ejemplo de esto es el Hilton Hotel, el cual en la cabeza está la compañía propietaria, más abajo está la gerencia general y de ahí se divide a área comercial, área operativa, área financiera y recursos humanos. Octava pregunta. ¿Qué son los comunicados oficiales? Los comunicados oficiales son los que se producen o se reciben legalmente a una entidad, sin importar el medio que se use para las mismas. ¿Qué es archivo electrónico? El archivo electrónico es un grupo de documentos digitales que se producen y se tratan archivísticamente, siguiendo las normas de la organización y siendo acumulados en el proceso por la persona encargada. ¿Qué es correspondencia? Correspondencia son las comunicaciones. Décima pregunta. ¿Qué es documento electrónico de archivo? Este es el grupo de información que se ha generado, recibido y almacenado por vía electrónica, la cual cumple con su ciclo vital. Esta es producida por una persona o una entidad. Onceava pregunta. ¿Qué son tablas de retención? Son las listas de series de documentos producidos o recibidos, los cuales tienen una permanencia de acuerdo a su fase de archivo. Estas se dividen en generales y específicas. Las generales son documentos administrativos y las específicas son documentos característicos. Doceava pregunta. ¿Qué es documento original? El documento original es aquel donde se consigna por primera vez y definitiva la voluntad del autor, con todas las marcas y validación autenticadas. Treceava pregunta. ¿Qué es documento público? Un documento público es aquel donde es expedido o autorizado por su funcionario público competente y que da fe de su contenido mismo. Catorceava pregunta. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de recibir comunicaciones oficiales? Se debe tener en cuenta al establecer lineamientos para que las entidades públicas y privadas puedan cumplir con su programa de gestión documental. Quinceava pregunta. ¿Cuándo llega la unidad de una comunicación que no está firmada, qué se debe hacer? Se debe devolver para que ésta sea firmada y así quede constancia de que dicha comunicación ha sido leída, aprobada y acordada. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de enviar un comunicado oficial? Se debe recibir o producir en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad,
independientemente del medio utilizado, con los pasos para que esta comunicación pueda llevarse a cabo efectivamente. Por último, ¿cuál es la ley que determina las comunicaciones oficiales por correo electrónico? Esta es la Ley 527 de 1999, en la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electrónico y firmas que establecen las entidades certificadas. Gracias.